Una vez habló Dios. 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, la misericordia, porque tú pagas, y esto es justicia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. ¿Veis 3 palabras ahí? Las he subrayado: poder, misericordia y justicia, ¿vale? Porque paga es algo que alguien se merece y hay que pagarle, porque es justo. Una vez habló Dios. Dios ya ha hablado y lo ha hecho una vez. No necesita decirlo 2 veces. Lo que Dios quiere decir ya está dicho en la Biblia y no piensa repetirlo en otro sitio. Así que una vez habló Dios. Esto se entiende muy bien, pero ¿qué quiere decir 2 veces he oído esto? Pues que el Señor tiene misericordia de nosotros. Él sabe que somos rebeldes para escuchar y tardos para entender, por eso tiene misericordia de nosotros. Y esa misericordia consiste en que, aunque Él ya ha hablado y lo ha hecho una sola vez en la Escritura, tú y yo podemos escuchar 2 veces, 3 veces, 4 veces, muchas veces. Y eso es misericordia. Así que una vez habló Dios y muchas veces le estamos oyendo. ¿Pero qué quiere decir que el Señor paga a cada uno conforme a su obra? Pues depende a quién se lo diga. Si se lo dice a alguien que no ha puesto su confianza en Cristo, entonces la paga del pecado es muerte. Como el hombre peca confiando solo en sí mismo, ese es el pecado de la soberbia, esa es su obra de soberbia. La obra que hace es la soberbia de confiar en sí mismo, su paga va a ser, su paga justa. ¿Recordáis que hablábamos de justicia? Cuando te han hecho un trabajo en casa, lo justo que es pagarle lo que él trabaja, ¿no? La obra que ha realizado que consiste en confiar en su propia prudencia, esa obra será pagada. Es justo que se pague, y según Dios es la muerte. Pero, ¿y si se lo dice a un hijo suyo y sabemos que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe? ¿Cuál es la paga de esas obras que muchas veces también son pecaminosas porque están tintadas de ese pecado, ¿no? ¿Cuál será la paga de un hijo de Dios? Pues la respuesta a esa pregunta se la dio Jesús a unos que le seguían y que le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra en singular, esta es la obra de Dios, que creáis, y eso es fe, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál, pues, es la principal obra que nosotros tenemos que poner en práctica y que ya nos ha sido dada por Dios para que no nos gloriemos? La fe. La fe es la obra que hay que poner en práctica. ¿Y cuál es la paga a esa obra que tenemos que poner en práctica, que es la fe? O sea, la confianza en Dios, la fe solamente en Dios, la fe solamente en mi roca y en mi refugio. Pues la paga a esa obra que yo pongo en práctica confiando solo en Dios es la misericordia de su salvación. Cuando yo confío solamente en mí, la paga a esa rebeldía, a ese pecado de soberbia, es la muerte. Pero cuando yo confío solamente en Dios y no en mí, la paga a esa obra, recordad que es una obra de fe, la paga a esa obra será que Él será mi roca fuerte y refugio, o sea, mi salvación. El poder es de Dios, la misericordia es de Dios, la justicia, la paga, también es de Dios. Todos estos son atributos de Dios y el mayor poder de Dios ya se ha manifestado en la cruz de Cristo. El mayor poder de Dios sobre la tierra ya se ha manifestado en un acto de aparente debilidad extrema: la muerte de Cristo en la cruz. Porque hay que tener una misericordia infinita para pagar por mí muriendo en la cruz, pagando una justicia que yo debería de pagar y así darme el poder de la vida eterna. Pero para eso he de poner solamente, y esta es una palabra clave en el Salmo, para eso he de poner solamente mi confianza en Dios. Y así, en vez de resbalar algo, no resbalaré en absoluto.
Merece la pena confiar y depender totalmente de aquel que es poderoso, misericordioso y justo para salvarte. La salvación viene de Dios, la salvación es Dios mismo, la salvación es Cristo. Una pregunta. Termino ya. ¿Eres salvo? No lo sé, pastor. No tengo tanta fe como David. No tengo tanta fe como usted dice que hay que tener para confiar solamente en Dios. Pues hoy quiero animarte. No se trata de tener una fe muy grande, se trata de ponerla toda, esa fe que tienes, en Él. Se trata de poner toda esa fe en una salvación tan grande, en un Dios tan grande, eso es lo importante, que Dios es grande, que al poner solo allí tu fe descubres que hay reposo, refugio y salvación ante los resbalones de este mundo, y es entonces cuando tu fe crece. Recuerda, no se trata de si tu fe en el puente por el que cruzas a la salvación es mucha o poca. No se trata de si tu fe en ese puente por el que que es Cristo, por el que cruzas a la salvación es mucha o poca. Puedes tener poca fe y por lo tanto pasar temblando por ese puente, pero lo importante es el puente por el que pasas. Aunque pases temblando, como el puente es robusto, pasarás. Si es sólido, si es seguro, y Cristo lo es suficiente para llegar a salvo. Recuerda esto, no se trata de tu mucha o poca fe, se trata de la roca donde solo pones tu fe. Esa roca es la que te da la seguridad, porque esa roca es Jesús, esa roca es la salvación de tu vida. No pongas los pies en la arena de tu propia prudencia y de tu propia opinión. Pon solamente en Dios tu confianza y no resbalarás.